Hola, bienvenidos a su canal Temas de Interés y en esta ocasión voy a estar hablando de un tema que ya tiene rato que no lo he escuchado, que este tema lo toquen, o lo prediquen o lo enseñen. Antes los predicadores de antes yo vi que sí, lo predicaban y hoy no mucho lo he visto. Este, pero es un tema que a mí me apasiona, siempre lo he estudiado y, y siempre me llamó la atención. Este tema habla acerca de las dos bestias de Apocalipsis 13 y donde hace referencia de la llegada del anticristo, ¿no? O el imperio del anticristo o el reinado del anticristo y del falso profeta. Entonces, antes yo lo veía que muchos lo predicaban y a los predicadores de antes, los, tanto los evangelistas, los pastores, hablaban de eso y hacían énfasis de eso. Hoy ya no mucho lo veo, pero es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Y hoy voy a hablar acerca de eso. Me voy a enfocar más que nada en, en mostrar en el tiempo actual este, en qué, en qué tiempo estamos con referente a esta profecía y quiénes son estas dos bestias, ¿no? Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 13, 1 dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. De ahí vamos a pasar ahí mismo 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, dando delante de los hombres. Bueno, aquí algo que tenemos que tomar en cuenta, que estamos hablando de dos bestias, pero en la Biblia, cuando habla de bestias, está hablando de gobiernos, de imperios, y los cuernos y las cabezas significan reyes y poder. Entonces, este, aquí estamos hablando de dos imperios, uno que lo hace mención que sale de del mar y el otro sale de la tierra. Ok, esto cuando sale del mar está hablando de la totalidad. Las aguas significa, dice la escritura, conforme a la escritura, significa pueblos, muchedumbres y lenguas. Ok, pero la tierra está en el interior de las aguas. Entonces quiere decir que la segunda bestia está en el interior de la primera. Eso es algo que yo quiero que usted pueda notar eso, ¿ok? Bueno, y que la segunda ejerce poder en presencia de la primera, aunque cuando usted analiza la primera parece que fuese más grande, pero hace mención de otra característica que la podemos encontrar en el libro de Daniel. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces aquí hace mención de los imperios que gobernaron en el tiempo de Israel, ¿verdad? Donde el leopardo es tipología del imperio griego. El oso es tipología del imperio medo-persa y el león es tipología de Babilonia.
Entonces, estos imperios gobernaron en los tiempos de el pueblo de Israel. Entonces, en base a eso, este, nos vamos a encontrar con que aquí está hablando la primera bestia es como la totalidad, como todo el gobierno, todo junto en uno, ¿verdad? Es como la consumación, que yo me atrevería a decir que cuando vemos esta explicación en el libro de Daniel de estos imperios, la última bestia habla de una cuarta bestia que es diferente a las demás. Yo me atrevería a hacer que esta sería tipología de la cuarta bestia, que es diferente, ¿verdad? Pero que si la miras más de cerca y ahí en el interior están operando las otras tres bestias. Bueno, pero no me voy a meter mucho en eso porque lo que yo quiero es que usted sepa en qué tiempo estamos viviendo y en nuestro tiempo cómo podemos aplicar esta palabra, quiénes estas dos bestias, porque usted las va a ver eh, conforme a la palabra que están en este tiempo gobernando, porque son gobiernos, son imperios y son poderes al mismo tiempo. Ok, entonces vamos a ir a un pasaje que es inevitable no ir, ¿verdad? Y es el de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 hace mención también de dos bestias. En Daniel 8 nosotros vamos a darnos cuenta que estas dos bestias son similares. No voy a leer tanto, simplemente quiero que si usted mira este mensaje, usted pueda tomar su Biblia y pueda darse cuenta que estamos hablando de las mismas dos bestias, para no y expandernos tanto en el mensaje y que al final este, no podamos transmitir bien lo que queremos, el mensaje que queremos transmitir, que es quiénes son estas dos bestias, ¿verdad? Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar apareció en visión a mí Daniel después de que había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Alán. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía de del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Aquí estamos hablando de dos bestias, estamos hablando de un macho cabrío y de un carnero. ¿Ok? Identificar estas dos bestias es muy importante para poder identificar a las dos bestias de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver quiénes son estas dos bestias, porque aquí conforme a la misma palabra nos muestra quiénes son. Entonces, vamos a ver estas dos bestias, quiénes son. Ok, vamos a identificar el carnero, dice en Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, y estos son los reyes de Media y de Persia.
Entonces, quién es el carnero? Es el rey de Media y de Persia, que fueron los que invadieron a Babilonia. Pero una característica bien importante es que ellos permitieron al pueblo de Israel reconstruir su templo y dejaron que él ofreciera sacrificio. Entonces, ese es un detalle bien importante y lo vamos a ver también. Es una característica del Cordero de Apocalipsis. Esto es el mismo con aquel. Tiene sus diferencias, pero usted puede introducirse y leer más y se dará cuenta que estamos hablando de los mismos en diferentes tiempos, porque esto se llevó a cabo en el pueblo de Israel. Y el de aquel de Apocalipsis todavía se está gestando en este imperio, ¿verdad? O este gobierno que sigue vigente. Después le voy a explicar por qué sigue vigente. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿y quién es el macho cabrío? Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto es bien importante. Entonces, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el macho cabrío es tipología de la primera bestia de Apocalipsis, la que sale de entre las aguas del mar. Pero acá hay algo que yo quiero que usted note, que dice que el cuerno grande es el rey primero, o sea, en los medos persas es el rey primero, los cuales actuaron dentro de Grecia y prosperaron y fueron fuertes. Estamos hablando de forma espiritual. Entonces, aquí estamos hablando de un gobierno espiritual, no terrenal. Lo terrenal ya se llevó a cabo. Los 4 imperios, Babilonia gobernó, después fueron los medo persas, después llegaron los griegos y después llegó los romanos, que es la tipología de la cuarta bestia, que es distinta a los demás. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis no hace mención del imperio romano, sino solamente es los griegos y los persas que han estado? Porque para mí, si estudiamos a los romanos, nos vamos a dar cuenta que la consumación de los gobiernos de Babilonia, de Medo Persa y de Grecia era lo mismo que los romanos. O sea, que la gente cambió, o sea, la raza o la tribu o el linaje de personas cambiaron, pero el espíritu que los gobernaba era el mismo, era el griego y el persa, los medo persas dentro de ellos. Estamos hablando de un gobierno espiritual. Entonces, pero ¿cómo es eso? Ok, porque Daniel está la respuesta. Daniel 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? ¿Por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe de Grecia. Aquí está hablando de dos principados espirituales. Entonces, ya comprendimos que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el imperio griego y la segunda bestia es el imperio medo persa. Ok, entonces, y al mismo tiempo es la totalidad de todos los imperios, porque ahí los menciona el oso, el leopardo, y todo está ahí en esa bestia. Ok, pero a lo que yo quiero llegar es, si ya identificamos esto, ¿por qué está hablando de que el imperio final será los griegos y los persas los que estarán tomando el gobierno del anticristo o formando el gobierno del anticristo o gobernando el mundo en su totalidad? Es un gobierno espiritual, no estamos hablando de los griegos como raza, ni de los persas como raza, sino espiritual, el sistema de gobierno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos saber que eso es así? ¿Cómo los griegos llegan, ¿no?
Pero hay algo bien notable que quiero que usted se dé cuenta, este, que usted se dé cuenta que estamos hablando del Imperio griego, que aún hasta hoy en día está gobernando, ¿verdad? ¿En dónde lo dice? Aquí en Daniel dice, en Daniel 8, 22 en adelante dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Si usted lee bien este pasaje que le di el pasaje de Daniel 8, 22 y 21, 22 y 23 leí yo. Si usted lo lee detenidamente, usted se dará cuenta que ahí está hablando que esos cuatro imperios que salen, salen del imperio griego, porque está hablando aquí del imperio griego y al mismo tiempo del macho cabrío, y que esos cuatro imperios saldrían de Grecia y que gobernarían hasta la llegada del anticristo. ¿Y cómo es eso? Si hoy Grecia no gobierna como tal, allá está ah, como un pequeño lugarcito allá sin ninguna importancia, pero como la Biblia dice que sigue gobernando. Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando de algo espiritual. Entonces, un reinado espiritual. Y dice que permanecería hasta la llegada del anticristo. Pero si usted va a la historia y usted va a la palabra, usted se dará cuenta que Grecia invade a los medo-persas a través de Alejandro Magno, el cual tomó rápido, conquistó el mundo, pero al mismo tiempo muere bien rápido. El leopardo con 4 alas. Entonces, sus 4 alas eran 4 generales. Cuando él muere, esos 4 generales se ponen en el poder. Así que Grecia gobierna primero con uno, Alejandro Magno, muere, después gobierna con 4, su imperio, y de ahí, de esos 4, sale uno, que es el que Antíoco Epifas, el cual invade Jerusalén, destruye el templo, hace blasfemia, sacrificando una cerda. Esto es tipología de lo que va a pasar en la totalidad del mundo. En Israel ya pasó. Ahora va a pasar en la totalidad del mundo, donde estos imperios nos estarían gobernando hasta la llegada del anticristo. Entonces, estos 4 imperios, pero ¿cómo es eso? Que estos 4 imperios este, nos gobernarían, ¿verdad? Ok, para eso tienes que saber un poco de historia. Y la historia dice que los griegos dijeron, solo se puede gobernar de 4 maneras. Por monarquía, o sea, monarquía significa que hay un rey. Por oligarquía, que significa que gobierna un grupo selecto de personas, como lo que está pasando aquí en Estados Unidos, ¿no? Donde Biden en su último discurso dijo, es peligroso que nos gobierne la oligarquía. Los políticos comprenden que hoy Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, Elon Musk y Amazon, el de Amazon y tal, todos los ricos están gobernando Estados Unidos. Eso está ahí, ¿verdad? No, yo no me meto mucho en lo que es política, pero así se ve. Ok, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, eso sería la oligarquía. Y dice, por la tiranía y la democracia. Entonces, eso viene de Grecia. Grecia se gobernó de esa manera, se gobernó por monarquía, por oligarquía, por democracia y por tiranías. Entonces, ellos fueron los que inventaron ese sistema de gobierno que nos gobierna hasta hoy. Usted se da cuenta que tenemos monarquías como España, como Inglaterra, y tenemos como también Emiratos Árabes Unidos, y no sé si habrá algo otras donde hay rey, que son monarquías.
y las oligarquías, como lo que hoy vemos aquí en Estados Unidos, lo que le explicaba hace unos momentos, que creen que eso es lo que está pasando aquí. Bueno, y las tiranías como tenemos lo más conocido como Cuba, como Venezuela, como ¿cómo se llama este lugar? Corea del Norte y muchos más. Hay varias, algunos dicen que Nicaragua también está en eso, pero que son tiranías. Y las democracias, las que nosotros más nos gustan, los países democráticos, donde decimos que hay libertad, que nos dejan hacer, lo, entre comillas, lo que nosotros queremos. Bueno, entonces esos poderes han estado gobernando el mundo, ¿verdad? Entonces, eso salió de Grecia. Entonces, pero Apocalipsis dice que llegan con 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Porque aquí quiero decirte algo. La Biblia dice que a ese macho cabrío se le quebraría el cuerno. El cuerno grande es el rey primero, que es este, sería los medos persas. Analizando bien, está haciendo mención de la democracia. El poder más grande, que también es tipología, sería del carnero y del cordero, que es la bestia esta que dice que el carnero golpeaba para todos lados y no había quien se le parara enfrente. Y es el cuerno grande de Grecia, o el cuerno grande del macho cabrío. O sea, se convirtió en un instrumento para el macho cabrío, un poder para el macho cabrío, los medos persas, como tal, espiritualmente hablando. Entonces, y si se da cuenta, los países democráticos han hecho con el mundo lo que han querido. Han pisoteado a todo aquel que no se somete. Mantienen a las monarquías ahí. Y a las tiranías también las tienen a pan y agua, ¿verdad? Más que nada las que se rebelaron contra ellos, como Cuba, como Venezuela, hoy creo que Nicaragua y no sé qué otras más. Han pisoteado a los del Golfo Pérsico, a Irak, a Afganistán, a Japón le tiraron dos, aunque dices que es Estados Unidos, pero al final no es solo Estados Unidos, son todos los países democráticos, la Unión Europea, los países latinoamericanos, que son la mayoría, en su mayoría democráticos, todos estaban juntos y todo lo que ellos aprueben está bien. Entonces, es un conjunto y el que más ha prosperado es la democracia. Y para que usted se dé cuenta, en las democracias hay libertad de culto, lo mismo que había en Medo Persa, que el pueblo de Israel podía todavía ofrecer sacrificio, tener su templo, y estas democracias le van a permitir a Israel, le han ofrecido a Israel hacer su templo nuevamente. Apenas estaba escuchando que, que cuando en el primer periodo de Donald Trump, él permitió a Israel retomar a Jerusalén como la capital de Israel. Y no solo eso, según dicen que hizo una moneda donde puso la imagen de Ciro el Grande, el rey de Persia, porque dice, le permitió a Israel hacer su templo y nosotros vamos a permitir que Israel haga su templo. Mírelo, mire cómo la escritura no nos, no nos, no nos deja especular, porque así dice la escritura, ¿verdad? Entonces, este poder democrático que tanto nos gusta a nosotros, que dice que nosotros somos libres y que es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad, mire, al mismo tiempo dice la escritura que tenía forma de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, vamos a entrar de lleno a las dos bestias de Apocalipsis, ¿ok? Las dos bestias de Apocalipsis. Y ahora sí, vamos a la primera bestia que dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas.
Y la segunda solo tenía dos cuernos. La segunda es tipología de la democracia, 100%, que opera con dos poderes. Aquí en Estados Unidos es el poder demócrata, el partido demócrata y el republicano. Si no gobierna uno, gobierna el otro. Hoy estamos con el republicano y apenas estuvimos con el democrático. Entonces, en México se llama como partido de derecha o partido de izquierda. Por 200 años nos gobernó la derecha y la izquierda. La derecha por 200 años y hoy el segundo periodo de la izquierda como gobierno. Por eso cuando López Obrador llega al poder, dice, España nos tiene que pedir perdón. Significaba que por primera vez llegaba un gobierno del pueblo a gobernar México. Entonces, ahí es donde es lo que yo conozco, ¿verdad? México, Estados Unidos, pero los demás países, sin temor a equivocarme, estoy seguro que se gobiernan. Los países democráticos se van a gobernar con dos poderes nada más. Aunque en México hay un montón de partidos, al final solo son dos. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo es que llega? Ahora, eso lo voy a definir, no voy a explicar mucho sobre sobre el carnero, porque esa es la realidad. Este dice que ejerce su poder en presencia de la otra. Estos son los que gobiernan en los países, en el interior de la otra. Entonces, en los países, ahora en la totalidad del mundo, hay un gobierno que, que ha dominado todo eso, ¿verdad? Que es la democracia a través de la ONU, de la Unión Europea, y ahorita vamos a ir al interior de las siete cabezas, porque en las siete cabezas, ¿cómo llegó este macho cabrío, que en el principio se quedó con cuatro cuernos, cómo llega con siete cabezas? Ok, en 1944 se formó el Fondo Monetario Internacional, compuesto por siete países, acuérdense de siete cabezas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Estos juntaron sus economías y es lo que los ha permitido ser fuertes a los países democráticos y han pisoteado a quien han querido. Y después, inmediatamente en 1945, un año más después, se formó el Fondo Financiero Internacional, compuesto por Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Aunque son 11, perdón, ellos se llaman el G10, ¿verdad? Porque Estados Unidos y Gran Bretaña serían casi que lo mismo. Entonces, ahí tenemos las siete cabezas y los 10 cuernos. Estos son los que han gobernado el mundo tras bambalinas, ¿verdad? Ni la Unión Europea ni las Naciones Unidas son más poderosos que ellos. Aquellos están bajo la autoridad de estos. Por eso, ¿por qué? Porque ellos tienen todo en sus manos, todo el poder económico. Y con ese poder económico han gobernado el mundo. Ellos, el que no se les somete, lo tienen a pan y agua, como han tenido a Cuba, como han tenido a Venezuela y todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos dan cierta libertad como seres humanos. Donde hay democracia siempre hay un poco más de libertad, ¿verdad? Entonces por eso este sistema de gobierno ha prosperado. Y pero la Biblia dice que llega con 10 diademas. Aquí es donde la cosa se pone turbia y aquí es donde nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos debemos dar cuenta que la venida de Cristo está muy cerca. Yo creo que quiero que aquí presten mucha atención a lo que yo le voy a decir, porque la escritura dice que este sistema de gobierno llegaría al final con 10 diademas. Las diademas significa corona, al mismo tiempo riqueza, poder, glamour, que es lo que busca este mundo, ¿verdad?
Por eso se habla de que este último es el imperio griego. Los griegos eran en sabiduría. Hoy tenemos la sabiduría. Mira, antes nacían científicos cada 200 años, y todo. Hoy se cree que el 99% de los científicos están vivos. Tenemos gente con mente brillante liderando el mundo. Y lo podemos ver a través de este aparatito con el que nosotros estamos grabando hoy. Yo no alcanzo a entender el primero cuando ya salió otro teléfono más todavía. Yo estoy grabando con un teléfono. Este, Ni he aprendido a conocer este y ya salió otro más. Y tienen muchas cosas que ni yo entiendo cómo funcionan. Imagínense, si yo no entiendo, que ni siquiera lo hice, yo nomás no sé ni cómo se usa. Ahora la mente del que lo hizo, ¿verdad? Es impresionante lo que estamos viendo, porque de eso se caracterizaban los griegos, por tener una mente brillante, ¿verdad? Y espiritualmente también se sumergían en las tinieblas, como yo creo como ningún otro. Por eso ellos hablan de Medusa, de monstruos de no sé cuántas cabezas, de tantas cosas, porque ellos no crean que lo inventaban, estaban sumergidos en todas esas cosas. Entonces, pero la llegada de las 10 diademas, este, eso es lo que estamos ahorita. Para mi entender, estamos en viendo emerger esas 10 diademas, que a mi parecer es lo más cercano que está preparando a este mundo para la llegada del anticristo. Y esas 10 diademas, este, está sumergiendo ahorita de la sombra. Y en el 16 de junio del 2009 se formó el BRICS, compuesto por 3 países: Rusia, Brasil y China. Pero inmediatamente se le sumaron 10 más y ahora son 10, a como que sería Rusia, Irán, China, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Brasil, Sudáfrica, Etiopía. Estos 10 países son los que hoy, este es un nuevo banco. El BRICS es un banco. Estos unieron sus economías y son los que están ahora empujando al mundo en una dirección, preparando el camino. Y esta es la agitación política que está viviendo aquí Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, todo Sudamérica y México, la Unión Europea, todos, porque la llegada de esto es la que está moviendo el mapa geopolítico, como hablan mucho, ¿verdad? Yo no sé mucho de política, y eso es lo que está moviendo. La llegada de este banco. Antes solo había un banco internacional, todos dependían de eso. Ahora ya hay un nuevo banco sumergiendo desde las sombras, liderado por China, Brasil y Rusia, pero al mismo tiempo ya tiene 10. 10 es un poder económico. Mire, por eso cuando no Donald Trump pertenece aquí a un partido político que es el republicano, que al parecer, hasta donde yo comprendo, sería los que más cercanos a la corona británica. Entonces, ellos estaban convencidos que tendrían siempre el poder, pero ahora ya se dieron cuenta que lo están perdiendo. Entonces, cuando Donald Trump y todos los líderes políticos de ese partido se dan cuenta del problema en que está metido, como que pegan 2 brincos para atrás, retroceden, y se retiran de los acuerdos internacionales, y se da cuenta Donald Trump a los que les ha pegado más duro son a sus propios aliados, a la Unión Europea, a Canadá, aún con México. ¿Por qué? Porque se sienten traicionados, se sienten que ellos ya están con este nuevo movimiento, que no solamente es un banco, es todo un movimiento
político, pero para usted y yo, que somos cristianos, nos damos cuenta que es un movimiento espiritual, es un poder espiritual que está golpeando ya, yo diría, está golpeando ya al carnero de dos cuernos. Diría yo, el macho cabrío está dándole su último golpe y sometiéndolo. Por eso la, el, la actitud desesperada, ¿verdad?, de aquí de Estados Unidos, de los republicanos, por mantenerse en el poder. Porque la Unión Europea ya está con este nuevo movimiento. México ya está, México hoy gobierna con el partido de izquierda y está en totalmente de acuerdo para que usted se dé cuenta que no es sumamente solamente económico, sino también es espiritual. En México, hasta en los libros de texto ya quieren enseñar el, el movimiento este del LGBT y todas esas cosas, el aborto para ellos está bien, el empoderamiento de las mujeres, el feminismo, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, cuando gobernó Obama aquí, yo en lo personal pude sentir que este, ya se sentía una opresión hacia la iglesia, como una persecución, porque Obama vino y aprobó el aborto, aprobó el casarse hombres con hombres, mujer con mujer. Entonces, ya se sintió eso como que ya no eras libre para predicar de eso. Entonces, en los países ah, que ya vienen con esta ideología, ya vamos a ver cada vez menos libertad para predicar el evangelio. Y yo creo que si no es el último, pero ya poco le falta para que Estados Unidos en su totalidad, porque ahora la mitad del gobierno de Estados Unidos está ya a merced de este nuevo movimiento, que sería el Partido Demócrata, ¿verdad? El que se resiste a eso es el Partido Republicano. O sea, un cuerno ya fue quebrado. Por eso yo diría la reacción del partido aquí republicano de la mano de Donald Trump es como un momento desesperado, ¿no? Como, como una bestia acorralada que suelta golpes mortales, ¿no? Por eso se ve tajante, se siente, o sea, una forma áspero, dicen los noticieros, ¿no? No está haciendo recortes con bisturí, sino a machetazo limpio, pero es parte de eso, ¿no? No estoy hablando de política, porque a mí la política para nada me interesa y ni tampoco la comprendo. Yo estoy hablando conforme a lo que es la escritura, ¿verdad? De lo que yo puedo ver. Y no estamos hablando de un país en específico bajo esto. ¿Verdad? Porque hay quienes que dicen, Estados Unidos es el anticristo, de ahí va a salir el anticristo y todo. No, 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 esto no es, no va a ser un país. No, se lo aseguro 100% que no es un país el que va a gobernar el mundo, es un sistema el que lo va a gobernar. Porque a un país nadie lo va a aceptar. Nadie aceptaría que Estados Unidos directamente gobierne el mundo. Que diga, oh, de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos va a ser el rey del mundo, nadie se lo va a aceptar. Y la Biblia tampoco dice eso. La Biblia dice que el anticristo se va a sentar en el pueblo de Israel como rey, en el templo. Entonces, eso se va a ir dando poco a poco, pero hoy la aparición del BRICS es lo que está sacudiendo al mundo. Y aquí en Estados Unidos dicen la élite nos quiere gobernar, ¿verdad? No, ellos comprenden que hay un poder diferente que se está levantando de las sombras y lo definen de esa manera. Pero la escritura nos dice, ¿verdad? Son las 10 diademas que se están preparando para coronar al anticristo y cada día el pueblo de Dios va a sentir más opresión a la hora de predicar, cada vez vamos a ser menos libres para predicar. Así que este, esto es, como yo veo, la culminación del plan del anticristo para gobernar el mundo, ¿verdad? Hasta ahora
lo que estamos viendo es ese reacomodo del poder, es como yo lo definiría, se está reacomodando el poder para la estocada final, ¿verdad? La llegada del BRICS. Por eso ahora podemos ver la resistencia de todos los países porque ya tienen un banco diferente al, al que normalmente Estados Unidos era el que lideraba el Banco Internacional o parecía así ser, ¿verdad? Ahora ya tenemos al BRICS y tenemos el centro, el Fondo Monetario Internacional y el de financiamiento. Entonces, si se da cuenta, en las Olimpiadas que pasaron, hicieron burla del, de la cena del Señor, ¿verdad? Aunque como nosotros como cristianos lo vemos de otra manera, pero no deja de ser una blasfemia contra Dios. Y recuerde que esta bestia habla de blasfemia, blasfemaban contra Dios. Se da cuenta, estos movimientos que para muchos el mundo le aplaude, los noticieros lo- los, los empoderan, los alaban, dice, luchan por su libertad. Si se da cuenta, sus actos son blasfemos, son de blasfemia contra Dios. Entonces, ese hombre de pecado está apareciendo por todos lados, ¿verdad? El hombre de pecado va a tomar su culminación con el anticristo, pero en la tierra el comportamiento de los hombres será más de blasfemia. Antes, cuando ni el borracho se atrevía a hablar contra Dios, ni el borracho, siempre decía borracho, pero decía, oh, Diosito, ¿verdad? No, no, cualquier persona de repente habla blasfemia contra Dios. No, no tiene freno en su lengua para ni temor de Dios. Ese hombre de pecado no lo habíamos visto antes. Mucho menos que hicieran burla de las cosas de Dios. Y hoy lo vemos. Gente que se crucifica, se sube en, un, en, un, en una cruz y hacen blasfemia contra Dios. Eso no se veía antes. Hoy lo estamos viendo. Entonces la aparición de ese hombre de pecado ya está ahí. Entonces espero que haya llegado hasta este punto del video, ¿verdad? Que es cuando siento yo que le vas a tomar más interés, pero te aconsejo que leas la Biblia y que vayas a las citas que estuve dando y puedas estudiar más a profundidad esto. Dios me lo bendiga. Si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, no tenga ningún problema de dejármelo en los comentarios y yo podré contestarle, ¿verdad? Dios me los bendiga y hasta la próxima.